Buenas tardes. Desde Habeas Legal les vamos a compartir en el ámbito del derecho laboral un tema muy importante y tenemos aquí a Raimundo Martínez, accidentes laborales en el colectivo Globo. Un accidente laboral, que lo define la ley, en el 156 de la Ley de Seguridad Social, que es una lesión corporal. El colectivo de los trabajadores de Globo tienen muchos accidentes. ¿Por qué? Porque se trasladan en bicicleta y en motos. Y esos son vehículos que están muy propensos a sufrir un accidente con otro coche, con otra moto o con elementos fijos de la vía. Entonces, esa situación de un accidente laboral, una vez que lo sufre, si bien es cierto que son autónomos, pero ya la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha dicho que en algunos casos son falsos autónomos, estas personas son amparadas, ¿verdad?, por la ley. ¿Y qué pasa? Que Globo es el que se tiene que hacer responsable al final de indemnizar al trabajador por esa lesión que ha sufrido mientras trabajaba. ¿Qué puede hacer cuando sufre el accidente laboral? Lo primero que tiene que hacer, porque lo más común es que llega la policía al sitio, es decir, que estaba repartiendo productos de Globo cuando sufrió el accidente. Lo van a llevar al médico de urgencias más próximo. Y una vez allí, si todavía está con conciencia, reiterar que sufrió el accidente mientras trabajaba para Globo. Luego, después que le hacen los primeros auxilios, él podrá ir a su mutua y ella se va a encargar de todo lo relativo a la curación de ese trabajador. Luego, una vez que esté restablecido de todas las lesiones, él tiene un año para demandar a Globo. ¿Por qué a Globo a pesar de que es autónomo? Porque se entiende que el verdadero empleador es Globo. Ya hay varias sentencias, entre ellos una unificación de doctrina del Tribunal Supremo, ha dicho que ese tipo de relación laboral con este empleador siempre ha sido una relación laboral camuflada como falso autónomo. Entonces, ese empleador es el que tiene que responder por la indemnización de los daños del accidente laboral, porque también así lo establece el artículo 14 y 15 de la Ley de Riesgos Laborales, que dice que el empleador es el que tiene que velar por la integridad del trabajador durante todo el tiempo que esté en el proceso de producción, que repartir comida es parte del proceso de producción. ¿Qué documentos necesitaría un trabajador de esta situación que haya sufrido el accidente laboral para poder consultar a un abogado especializado en accidentes laborales? Lo primero que tiene que mantener es 3 documentos. Uno sería el atestado. Otro, el documento cuando lo llevaron al médico de urgencia, ¿verdad? Y el documento de la mutua que le corresponda, sea FREMAP o la que sea, indicando que es un accidente laboral. Esos son los 3 documentos más importantes para decir cronológicamente cómo fue y las circunstancias. Entonces, eso lo tiene que guardar el trabajador. Muy bien, pues ya lo que implica esta reclamación de responsabilidad civil al empresario por este accidente laboral, ya tú se los explicarías en su momento oportuno y revisar los elementos claves para que sí sea considerado un accidente laboral. Así, de manera sucinta, breve, ¿cuáles son los elementos claves para que sí sea considerado un accidente laboral? En el caso de los trabajadores de Globo, el accidente laboral va a ser considerado con esas características si en el momento en que él sufrió la lesión estaba repartiendo productos de Globo, porque está bajo las órdenes de su empleador, que en este caso es Globo, y estaba llevando un producto a un cliente que es de Globo. Entonces, esas características, esa hilación de cosas es lo que va a determinar lo que te dice el artículo 156 de la Ley de Seguridad Social, que estamos ante un accidente laboral. Y si aún es la casuística, aún no está repartiendo, pero se dirige a su trabajo. Si el trabajador está saliendo de su último reparto hacia su domicilio, haciendo el camino que normalmente él hace, ¿verdad?, sin desviaciones significativas, se puede entender que es un accidente en itinere.
e igualmente está amparado por lo que sería un accidente laboral. Y si se dirige de su vivienda a cumplir la orden del primer pedido. Bueno, desde el momento que él da el check-in a la aplicación y le llega un pedido, desde ese momento hasta el lugar donde va a recoger la comida, si en ese interín sufre un accidente, eso es un accidente laboral, porque ya está bajo las órdenes del empleador, que en este caso es Globo. Sin duda alguna, es cuando están realizando la actividad un accidente laboral. Sí. Lo demás es cuestión de valorar la circunstancia particular. Sí, el accidente laboral necesita estar sujeto a las órdenes del empleador en el momento del hecho o de la lesión que sufres. ¿Qué le recomendarías a un trabajador de estas plataformas como Globo o Uber Eats? Una vez que sufren este accidente, pues buscarse un abogado especialista en derecho laboral que le pueda orientar y demandar, en todo caso, cuidando sus intereses. Pero aquí hay una responsabilidad civil que se traduce al final en un contenido económico. Una indemnización económica. Una indemnización. Muy bien. Trabajadores de estas plataformas, asesórense con un abogado, conozcan qué derechos y obligaciones tienen en este ámbito de relación laboral, que ya ha sido cuestionada. Para los trabajadores de Globo, en Habeas Legal estamos para atenderles. Reserven una asesoría y con gusto hacemos ese análisis estratégico. No esperen a tener un accidente de tráfico, mejor prevengan toda su situación jurídica. Así es. Cada oficio tiene sus propias patologías. Túnel carpiano, la muñeca, columna vertebral, cervicales, etcétera, etcétera. Sin que sea un accidente laboral como tal, algo traumático, repentino, sino que sean unas lesiones por el desempeño de su trabajo. ¿Qué le dirías a este colectivo de trabajadores de distintas índoles? Sí. Eso lo que tú estás diciendo es una enfermedad laboral o una enfermedad profesional que te dice a ti el 157 de la Ley de Seguridad Social, que es un deterioro provocado por esa misma actividad profesional que está haciendo la persona. ¿Qué va a pasar? Si la persona tiene dolencias, lo que tiene que hacer es ir a su empresa y decirle que le dé el parte de la mutua para ir allí. Allí lo van a atender unos médicos y van a determinar si efectivamente esa dolencia se ha desarrollado por la actividad profesional. El ejemplo más común que se puede tener o más a mano es el de las limpiadoras. Las limpiadoras tienen un problema muy común en las muñecas, que es el túnel carpiano, que deriva de la extensión y compresión de esta parte por la actividad de del mocho. Entonces, esas personas tienen esa propensión muy común de tener el problema en el túnel carpiano o por cargar peso, ¿verdad?, en las lumbares. Entonces, son enfermedades que ellas, ya sabiendo que ese sector de la economía tiene esas patologías muy propias, pues cuando sienta esa dolencia, la trabajadora lo que tiene que hacer es ir a su empresa, pedir que la asista la mutua, y la mutua es la que tendrá que sanarla para y darle todos los cuidados necesarios hasta que se restablezca. ¿Hay una responsabilidad civil para el empleador? Sí, esto es una enfermedad profesional y el artículo 14 y 15 de la Ley de Riesgos Laborales dice que el empresario es el que debe velar por minimizar todos los riesgos necesarios, o sea, todos los riesgos vinculados a su actividad económica. Entonces, si se acredita que es una enfermedad profesional derivada de la actividad vamos a hablar en el caso de las limpiadoras, por estar fregando con el mocho, el empresario, posteriormente, cuando ya se restablezca, que tenga el alta de esa enfermedad, él tendrá una responsabilidad de indemnizar a esa trabajadora por esos
daños sufridos, que realmente lo que lo va a pagar, el que paga esas lesiones o esa enfermedad, o esas secuelas, porque en algunos casos puede ser que quede con secuelas no limitantes, eso lo va a pagar un seguro, que es un seguro que paga el trabajador, el empresario paga por cada trabajador un seguro durante la vigencia del contrato laboral. Entonces, ese seguro que está contratado por el empresario para responder por ese tipo de siniestro es el que al final le pagará a la trabajadora. Y esto se traduce en una cantidad económica. Eso se traduce en una cantidad económica, en una indemnización que va en función del baremo de tráfico, que es un baremo que dice cuántos puntos vale cada lesión. Y en función de esos puntos es que se tiene una cantidad de dinero que hay que reclamarle al empresario y al seguro. ¿Qué le recomendarías a los trabajadores en general sobre los accidentes de trabajo? Un trabajador que que esté trabajando y sienta dolencias progresivas, yo lo que le puedo recomendar es vaya al médico de la mutua para que lo examine y determinar si es una enfermedad, un deterioro que va vinculado al trabajo diario, ¿verdad?, que venía haciendo, y si es así, pues que lo asista. Y luego que busque un abogado que sea especialista en accidente laboral o enfermedades profesionales y le termine de gestionar el expediente hasta obtener una indemnización. Muchas veces sienten que fue un accidente laboral, pero en realidad es cuando aparece en su máximo exponente la patología que han ido desarrollando. Accidente laboral es un hecho inmediato que produce una lesión corporal. Por ejemplo, un trabajador que va en una moto y se estrella contra una pared. Eso es un accidente laboral. Una enfermedad profesional es un deterioro progresivo que va sufriendo el trabajador en la medida en que va desarrollando su trabajo. Entonces, son situaciones distintas que lo que tiene que hacer el trabajador al sentir o al ya ver los primeros síntomas de la enfermedad profesional es ir al médico de la mutua. ¿Qué le pedirías a un trabajador para hacer su análisis jurídico sobre la enfermedad profesional o laboral? Lo primero que hay que pedir es el informe médico de la mutua, para que uno vea qué ha pasado para describir y entender la enfermedad que sufre el trabajador y ver si es efectivamente de naturaleza laboral y luego ponerse en marcha todo lo que corresponde para demandar a la empresa y al seguro para indemnizar al trabajador por esa enfermedad profesional. Muy bien, trabajadores, reserven una asesoría general con el abogado Raimundo, especializado en lo que es la seguridad social, derecho laboral y todos los riesgos a los que está obligado el trabajador de prevenir para que ustedes no padezcan enfermedades profesionales, porque con la prevención de riesgos se puede paliar la aparición de una enfermedad o agravarse, o evitar agravarse. Evitar que se agrave. Muchas veces, si es un trabajo que es mecanizado, algunas de las soluciones es que dependiendo en qué tiempo hagan cambio de funciones para evitar ese deterioro que ya no tenga una solución. Pero allí también participa mucho el Comité de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa. Y por eso que el trabajador también tiene que comunicar a ese comité o al delegado de riesgos laborales que está padeciendo esa situación para que él también tenga en cuenta el puesto de trabajo, las características del puesto de trabajo con respecto al trabajador y tratar de paliar o disminuir los riesgos o la enfermedad que pueda tener derivados del desarrollo de su trabajo. Esto es tema para otro video, lo que son la prevención de riesgos laborales, tanto que el trabajador tenga la diligencia de hacer su trabajo con cuidado, como que el empleador provea todas las herramientas y circunstancias para esa prevención de riesgos laborales. Otro tema
Así que muchas gracias por estar ahí. Reserven una asesoría y les vamos a atender. Seguro.